Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Lorena Galán, soy presidente de la Asociación de Gimnasia de la UNAM. Soy entrenadora y juez internacional de gimnasia artística femenil desde hace 15 años. Y el día de hoy pues tengo el placer de traerles a ustedes este conversatorio sobre reglamentos y su vigencia en torno a la promoción del juego limpio y la competencia justa. Para ello quiero presentarles a mis invitados. Empiezo con el profesor Juan Carlos Villegas Martínez. Él es referee de fútbol americano desde 1986, jugador de Liga Mayor con Guerreros Aztecas de la UNAM, fundador y presidente de Referees AC, y pues ha sido referee en la final de la categoría mayor de la ONEFA, en 5 clásicos Pumas Politécnico y en 2 clásicos norteños de Tigres de la Autónoma de Nuevo León contra el TEC de Monterrey. Asimismo, pues ha participado en la Liga Profesional de Fútbol Americano de México y pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. También nos acompaña el profesor Miguel Ramírez Rivera, árbitro internacional de voleibol y árbitro internacional de voleibol de playa. Él fue Premio Nacional del Deporte en el 2014 en la modalidad de juez, miembro de la Comisión de Voleibol de Playa de Norseca, supervisor e instructor de árbitros de voleibol de playa de la Federación Mexicana de Voleibol y de la Norseca y de la Federación Internacional de Voleibol. Él ha participado en los Juegos Olímpicos en Atenas 96, en Atlanta 96, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Miguel Ángel. Un gusto, a la orden. Muchas gracias y saludos a todos. Y nuestro tercer invitado, Javier Vázquez Fernández, entrenador de lucha olímpica, presidente de la Asociación de Luchas Asociadas de la UNAM, ha sido encargado del arbitraje nacional de los eventos de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, vocal de la Comisión Técnica y jefe de árbitros de lucha universitaria del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, bien conocido como CONDE, y bueno, con una gran trayectoria como entrenador, preparando a varios atletas que nos han representado como México en diversos eventos internacionales. Bienvenido, Javier. Hola, buena tarde, Lore. Muchas gracias. Bueno, pues empezaremos dándoles las gracias a mis colegas como jueces, árbitros, referees, etcétera, que pues llevamos la difícil labor de promover la competencia justa a través del cumplimiento de las reglas de cada una de las diferentes disciplinas deportivas. Sin más, pues preámbulo, quisiera empezar con este conversatorio preguntándoles, actualmente, ¿cuál es la vigencia de sus reglamentos? ¿Cada cuándo se modifican, se adaptan o se mejoran? ¿Existe alguna temporalidad específica o se pueden cambiar cada que hay la necesidad de adaptación? En lo particular, bueno, yo les platico, en la gimnasia las reglas internacionalmente cambian cada ciclo olímpico, pero pues buscamos siempre que se complique más para mantenerla en constante crecimiento y desarrollo, pero a nivel nacional se modifican cada año. Entonces, bueno, Juan Carlos, quisieras tú comentarnos cómo es en el fútbol americano. Bueno, nosotros en México nos regimos bajo las reglas NCAA de los Estados Unidos. Dichas reglas, en lo que se refiere al fútbol americano, básicamente cambian cada 2 años, aunque hay momentos en los que cada año se puede hacer esos cambios, destacándose si se refieren por seguridad acerca de los jugadores o porque alguna regla no esté cumpliendo con los propósitos que fueron realmente inicialmente planteados, se puede hacer cada año. Pero el sistema en el cual se basan los cambios de reglamentos es cada 2 años. Por ejemplo, para 2021 se supone que es un año donde no hay cambios tan importantes, sino hasta el 2022. Sin embargo, se llevaron algunos cambios relevantes para este año. Muy bien, Juan Carlos. Ahora, por ejemplo, Miguel Ángel, tú con toda la experiencia que tienes en tantos Juegos Olímpicos, ¿te ha tocado vivir adaptaciones bueno, me imagino que te ha tocado vivir varias adaptaciones en los reglamentos y en torno a la promoción de la competencia justa? ¿Cada cuándo se realizan estas actualizaciones en el voleibol? Efectivamente, nosotros hacemos cambios. Bueno, cada año tenemos una junta a principios de febrero en Lausanne, Suiza, que es la sede de la Federación Internacional. Ahí se reúne la Comisión de Reglas y Juegos, la Comisión de Arbitraje, la Comisión de la FIB,
dilucidar si hay alguna adecuación, alguna adaptación de reglas durante el año, de ese año que va corriendo. Pero normalmente cada 4 años, que es el ciclo olímpico, se hacen los cambios más fuertes en un momento dado, y todo porque en bien del deporte, para expandir el deporte, para promoverlo, y por lo cual también existe una comisión de jugadores que también participan activamente, porque los jugadores también reclaman a lo mejor derechos, porque ellos son en un momento los que dan el espectáculo, ¿no? ¿Qué es bueno y qué no es bueno? Por ejemplo, la Federación Internacional normalmente es la que más exige, en el sentido de que de recatar los tiempos perdidos para bien del mismo deporte, y los jugadores a veces reclaman, precisamente quieren a lo mejor un poco más de oxígeno. Recuerden que en este caso, por ejemplo, el voleibol de playa es muy demandante, pero sí, en base a eso llegan a un acuerdo, se llega a un acuerdo, y cada año sí hay algunos ligeros cambios o adecuaciones, pero los grandes cambios se hacen cada 4 años. Muy bien, gracias. Javier, ¿tú nos quisieras comentar cómo es en tu deporte? Bueno, al igual que en el voleibol y la gimnasia, también los Juegos Olímpicos son este parteaguas para hacer las modificaciones grandes. Aún así, siempre hay, cada año, después de un evento internacional, se hacen las modificaciones al reglamento. No es que cambie el reglamento, simplemente son adecuaciones, y lo que busca la lucha es hacerlo más espectacular, ¿sí? Más vistoso. Y yo creo que en muchos deportes pasa lo mismo. Claro, muchas veces de esto tiene que ver la televisión, ¿no? La Claro. televisión ahora, pues, bueno, en los Juegos Olímpicos manda, ¿no? Es de donde vive los Juegos Olímpicos y toda bueno, televisión, y ahora mucha transmisión por internet. Entonces, muchas veces las reglas se tienen que adecuar para las necesidades de la tecnología actual, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el fútbol americano más o menos cada 2 años, en el voleibol y en las luchas cada 4 años, pero con pequeñas adecuaciones cada año, ¿no? Regreso un poquito contigo, Javier. ¿Tú consideras que los reglamentos vigentes en las luchas asociadas promueven el juego limpio y la competencia justa? ¿O crees que estos ya requieren adaptarse para promover la inclusión, la equidad, la justicia, la imparcialidad? Yo creo que sí promueven el juego limpio, siempre es lo que se trata de buscar. A pesar de que buscan hacerlo más espectacular, sí siempre están promoviendo este tipo de juego limpio, tanto en su reglamento técnico como en los sistemas de competencia. Eh, yo noto en la lucha que sí falta incluir ahí. En lucha manejamos 3 estilos. Es el estilo libre, el estilo grecorromano y el estilo femenil. El estilo libre femenil existe, pero el estilo femenil greco no existe. Se ha buscado, han tratado de hacerlo, pero todavía no se logra que las mujeres practiquen este estilo. Sí, eso es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en la gimnasia también tenemos para la varonil, gimnasia artística varonil, 6 aparatos, para la femenil 4, ¿no? Pero pues además son diferentes, solo comparten dos tienen en común, ¿no? Las mujeres no hacen anillos, ¿no? Que a lo mejor es un aparato de mucha fuerza, las mujeres no hacen anillos y los hombres no hacen viga de equilibrio, ¿no? Entonces ahí es como, ¿por qué no generar? Ha habido muchos, sobre todo hombres que quieren hacer barras asimétricas o viga de equilibrio y no se les ha permitido, ¿no? Estos reglamentos tal vez en algún momento van a tener que adaptarse para incluir la misma gimnasia rítmica, que es únicamente para mujeres, esta de la cuerda, el listón, el aro, la pelota. No hay nada de inclusión para los hombres en esta modalidad. En España ya están empezando, aunque es como muy privado, muy nacional, no internacional, ¿no? Miguel Ángel, ¿tú qué nos puedes contar de estos temas de inclusión, equidad y justicia en voleibol? Pues como les comenté, efectivamente para eso tenemos una comisión de también que participan los jugadores, porque los jugadores opinan bastante en este caso. Ustedes vieron que a partir bueno, me imagino que vieron a partir de Londres, hubo ya, tuvimos inclusive árbitros que eran unos de Egipto, y nosotros tenemos nuestro uniforme con short y playera, y ellas no tienen la chica esta tenía que ir toda tapada, igual con su atuendo, como son musulmanes. Igual jugadoras participaron así y todo,
eso, la verdad, ahí participan activamente todo lo que son los jugadores y se maneja mucho lo que es la equidad de género, sí, es muy incluyente, todas las reglas van incluidas para que sea igual para ambos hechos. Sí. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. ¿Y tú, Juan Carlos, qué nos puedes contar del fútbol americano? Está pegado su Su micro. micrófono. Sí, la inclusión en el fútbol americano para chicas aún no se da realmente porque, bueno, como tal es un deporte que siempre han jugado los hombres. Han empezado a surgir algunas ligas, sobre todo en Estados Unidos de forma comercial, que le llaman incluso lingerie, donde ya participan mujeres y me refiero al deporte de contacto, ¿no? Porque ya desde hace tiempo en el fútbol americano se practica una disciplina que solamente es quitar la bandera, es decir, no hay nada de contactos, no hay nada de golpes, pero sí tienen su esencia al fútbol americano, pero pues realmente dista mucho de lo que es ya el equipado, es decir, con casco y demás. En ese sentido, repito, el lingerie es lo que más cercano ha estado a eso. En México están empezando a surgir algunas ligas, pero realmente es muy incipiente esta disciplina en nuestro país. La verdad es que está iniciando, está en pañales y necesita, pues bueno, adaptarse mucho a lo que es nuestro país, ¿no? Porque finalmente nos basamos en las reglas y a veces no pensamos que los recursos en Estados Unidos son completamente diferentes a los que tenemos aquí. Sí, de entrada no solo podemos decir hombres contra mujeres, sino a veces países contra países, ¿no? Son muy diferentes las condiciones que Sí. tenemos en un país contra otro y por supuesto a veces, no sé, las reglas no sé si, bueno, obviamente las reglas buscan la universalidad, ¿no? Pero ustedes tienen reglas distintas para los hombres, para las mujeres. ¿Crees que en algún momento debe haber reglas distintas para los países? No creo, no creo definitivamente que se vayan a dar reglas distintas dependiendo de cada país. Definitivamente todos tendemos a jugar bajo el reglamento del país que crea este deporte, que es Estados Unidos, y prácticamente todos los demás países, Canadá, Japón, que son las otras potencias mundiales, incluso México, nos adaptamos prácticamente a lo que Estados Unidos indica. Claro. Ahora voy a aprovechar la siguiente pregunta con Javier. ¿Tú consideras que existen tendencias en los reglamentos que puedan favorecer algún género o alguna raza, alguna nacionalidad, o que incluso a veces pueden inclinarse a facilitarle las cosas a quien políticamente dirige el deporte a nivel ya sea nacional o internacional? Un poquito ahorita como lo que comenta Juan Carlos, nosotros nos adaptamos a las reglas de Estados Unidos porque fue quien inventó el fútbol americano, ¿no? Entonces, ¿crees que en tu deporte sucede este tipo de tendencias hacia favorecer? Bueno, por ejemplo, en la clasificación para Juegos Olímpicos, la Federación Internacional da más plazas a países europeos que a América. O sea, para llegar a unos Juegos Olímpicos en México cuesta mucho trabajo. O sea, son más plazas, más lugares los que tiene Europa, por ejemplo, que mismo América. También una parte del reglamento indica que los dos mejores rankeados o los 4 mejores rankeados deben de estar en un grupo separados para que no se enfrenten entre sí, para no dar una final adelantada. Entonces, bueno, pues ahí sí hay cierta preferencia para los que están rankeados a nivel internacional en los primeros lugares. Fuera de eso, yo creo que el reglamento de lucha es bastante justo. Nada más esa prioridad que se les da a los campeones, que deben de estar separados. Y bueno, antes de la pandemia, en lucha universitaria, íbamos a aplicar eso en el ranqueo nacional. Tenemos divisiones donde participan muchos deportistas, arriba de 30. Entonces, esos ranqueados, pues también separarlos para que no se enfrenten entre ellos. Pero bueno, se vino la pandemia, ya no lo pudimos aplicar. Es un poquito como de irlos cuidando para que logren enfrentarse en la final como los mejores, de acuerdo a sus marcas, ¿no? Así es.
y eso se considera completamente justo. Algunos no lo ven justo, ¿sí? Es dependiendo quién lo vea, ¿no? Pero, por ejemplo, pues para eso preparas a tu deportista, para que esté en los mejores lugares y, y se me hace justo que los dividan para no tener una final o no se eliminen ellos, que realmente lleguen los mejores a la final. Sí, claro. Eso pasa también un poquito en la gimnasia, lo que comentaste de los continentes. Hay plazas para Juegos Olímpicos mucho más para Europa y Asia que las que puede tener incluso, bueno, América y por mucho menos África y Oceanía, ¿no? O sea, esas tienen una o dos y a veces nada más pues se busca la universalidad y hay una plaza para esos continentes. Obviamente también por el desarrollo que ha tenido la gimnasia a nivel internacional, ¿no? Así Pero es. también, a veces también en esta parte donde para las finales solamente pueden pasar 2 por país, para mucha gente podría considerarlo injusto, pero tiene que ver también con el tema de universalidad, ¿no? Si no, pues a lo mejor bueno, en gimnasia artística femenil, que Estados Unidos es por mucho superior que otros países, pues no habría más que en la final 8 o americanas, ¿no? Eh, 2 por país y eso permite que haya un poco más de universalidad. Miguel Ángel, tú nos quieres comentar este tema de... Claro que sí, no, aquí yo siento que no hay tendencia así en un momento para favorecer, porque hay plazas destinadas específicas, precisamente en base a las comisiones que te comenté tanto de la Federación Internacional como de jugadores, y hay plazas específicas, por ejemplo, África, que a lo mejor muchos países no participan en el Tour Mundial o en los grandes eventos, pero tienen unas plazas que en su confederación de países centroamericanos, hay una eliminatoria y el que gana esas eliminatorias son los que van representando a África, ¿no? Y a lo mejor nunca han participado en algún evento internacional de los grandes eventos, pero tienen sus plazas destinadas, ¿no? Sí, en eso sí hay mucha equidad, para que haya alguna tendencia. Y sí, en este caso, como dice el profe de judo, sí hay ranking, y sí se hace precisamente los mejores jugadores para que no se enfrenten exactamente en diferentes grupos y representando a su país o a su confederación para que no haya una final adelantada, ¿no? También dándole una cierta equidad en ese sentido de nivelando todos los grupos para que haya pues una gran competencia, ¿no? Porque si imagínense, en un solo grupo pone todos los fuertes y en otro todos los débiles y la final va un débil contra el más fuerte de todos, no sería, no habría equidad ahí, ¿no? Sí tiene que haber cierto balance y en todo eso se contempla lo que es el sembrado de los equipos. Yo quería comentar hace rato que, referente estábamos hablando de fútbol americano, que el sábado fui al Deportivo Los Galeana y vi un partido de fútbol americano de mujeres. Se daban con todo, ¿eh? Se daban con todo. No sé qué liga sea, pero yo vi, ay, yo normalmente veo que cuando se quitan el listón, pero en ese sí iban todas equipadas, todo. No. La verdad está muy buena esa liga y pues yo pienso que ya viene el auge, ¿no? De ese deporte también aquí en México. Pues empieza, les repito, estamos empezando, los equipos aún les faltan muchos recursos, no hay una gran convocatoria todavía de gente, hacen un gran esfuerzo, eso debemos reconocerlo, porque si bien son pocos los equipos, pues bueno, están muy entusiasmados, repito, pero es incipiente aún. Y fíjense que vale la pena comentar, de forma internacional, bueno, el fútbol americano no es un deporte que se practica tan popularmente como algunos otros, ¿no? Y muchas veces los torneos internacionales convocan, no es bien, o invitan a prácticamente a quien puede ir. Es decir, normalmente asisten, bueno, evidentemente Estados Unidos, Canadá, Japón, México, que son las potencias más fuertes a nivel internacional. De ahí en fuera asisten otros equipos, pero definitivamente la diferencia todavía que hay entre uno y entre el primero o entre estos primeros 4 y los demás sigue siendo muy grande, siguen dominando estos primeros 4 países y entonces las justas internacionales pues todavía no tienen esa fuerza que tienen otros deportes.
y nos regimos por la Federación Internacional de Fútbol Americano, que también basa sus reglamentos en el reglamento de Estados Unidos. Sí, ahorita que comentas, Juan Carlos, yo en una investigación que hice para la titulación de mi maestría, estaba viendo los deportes más practicados a nivel internacional y efectivamente el fútbol americano no estaba dentro de los 10. Sin embargo, el Super Bowl es el evento más visto internacional, ¿no? De hecho, más visto que los Juegos Olímpicos, ¿no? Justo mi investigación era sobre los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos era el segundo evento deportivo más visto a nivel internacional y le ganaba el Super Bowl y no estaba entre los 10 deportes más practicados en el mundo. Internacional, sí. Interesante. Muy bien. Nada más concretar con Miguel, si él encuentra algún favoritismo para quien inició o los países que políticamente dirigen el voleibol en nivel internacional o nacional, podría ser. No hay ninguna predilección por alguna zona, por alguna, aunque nosotros sabemos perfectamente que los que dominan el voleibol, por ejemplo, voleibol de playa, son los estadounidenses, los brasileños, pero no, ahora ya hasta Finlandia, ya ve usted que Suiza, países que normalmente tienen sus canchas o implementan sus canchas cerca de los Alpes, que hemos tenido torneos cerca de los Alpes, o sea, ya se juega donde quiera el voleibol de playa, y en este caso, y no hay favoritismo, aquí es de preparación y en todo caso de los equipos que clasifican, porque antes querían clasificar hasta 3, 4 equipos de un mismo país, no, pues no, ya se les puso la ración, máximo dos equipos por país en todo caso para Juegos Olímpicos, pero no hay predilección. Igual que nosotros, en la gimnasia al final es un deporte de apreciación, ¿no? Pero, por ejemplo, en la gimnasia rítmica hay una como fuerte tendencia hacia Rusia en los resultados a nivel internacional. Rusia siempre ha sido como el líder de la gimnasia rítmica y, por ejemplo, como solamente pueden pasar dos por país, ha habido muchas rusas que se nacionalizan como Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, ¿no? Ese tipo como de países, pues siguen siendo nacidas en Rusia, pero pues representan otros países y entonces así mucho las finales vemos todos estos países que fueron pues ex Unión Soviética representando la gimnasia rítmica. Y bueno, estos Juegos Olímpicos ganó Israel y fue una revuelta impresionante en las noticias y porque políticamente la gimnasia rítmica está muy apoyada también en Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que le quisieron cortar la cabeza o colgar de un puente a la directora rusa porque no ganó los Juegos Olímpicos este año. Efectivamente, así pasa en muchos deportes. A mí me tocó algunas jugadoras, por ejemplo, fue en Beijing, me tocó unas jugadoras que eran brasileñas y todo el tour jugaban pero ya después se nacionalizaron por Georgia y clasificaron por Georgia a los Juegos Olímpicos. Y ahí, por cierto, yo pité ese partido de Georgia-Rusia, que causó mucha expectación. ¿Por qué? Porque estaban en guerra en ese momento. Y la verdad son situaciones o experiencias que toma uno y pues, la verdad, gracias a Dios, todo bien. Sí, aquí habría que hablar un poquito de eso, ¿no? De cuáles son las reglas para cambiarte de país o, bueno, a nivel nacional, como para cambiarnos de estado en estas, Claro. cuando competimos en el Conde por una universidad, luego por otra, o en una Olimpiada o Juegos Nacionales CONADE, que ahora se llaman por un estado, por otro, la temporalidad para cambiarnos y qué tan realmente justos, ¿no? Son esas reglas que nos permiten estarnos moviendo para el mejor postor, ¿no? A veces. Claro. Claro, Bueno, pero todos pensando en lograr el sueño olímpico, ¿no? Y ok, pues no puedo por mi país porque son muy fuertes los que van adelante, pues me voy por otro país que me está ofreciendo todo, ¿no? En todo caso, y pues yo pienso que sí, ahí en ese aspecto sí debe marcarse un estricto reglamento, ¿no? claro, o personas que tienen desde nacimiento doble nacionalidad, ¿no? O sea, que son hijos de un mexicano con un americano y así, pues, ¿no? Puedan participar por cualquiera de las dos opciones. Sí. Muy bien. Ahora preguntamos, ¿se encuentran diferencias significativas en los reglamentos en el ámbito internacional contra el ámbito nacional en torno a la promoción del juego justo o competencia, juego limpio, pues? A ver, vamos ahora con Javier, que casi no habla.
Sí, sí hay ciertos cambios. Si bien nos basamos en el reglamento internacional, adecuamos ciertas situaciones para nuestro beneficio. En el deporte estudiantil, bueno, pues son estudiantes deportistas, no son deportistas de tiempo completo. Entonces las reglas sí las suavizamos un poco para los muchachos. Eh, por ejemplo, se pesan en la Universidad Nacional, se pesan un día antes, no como el reglamento internacional que se pesan en la mañana y en la tarde ya están compitiendo. No, aquí se hace el pesaje, se les da una noche de descanso para que al otro día se puedan participar. Los sistemas de competencia sí los hacemos como marca la Federación Internacional, pero ya interno dentro de la UNAM, buscamos sistemas de competencia que nos den más combates para que tengan más fogueo los muchachos. Esto es a nivel interno, son las adecuaciones que hacemos a nuestra conveniencia, para que tengan mayor fogueo, o los otros, es un sistema de eliminación directa en donde perdiendo un combate ya no pueden llegar a la final. Nosotros no les damos ese espacio para que puedan perder combates y tengan opción de llegar a la final. Sí, claro, más participación, más intentos, más pruebas, ¿no? Para que puedan tener más experiencia. Así es. Muy bien, Juan Carlos, ¿tú nos quieres comentar sobre estas diferencias de los reglamentos internacionales o nacionales? Regreso al mismo punto. Como nosotros nos basamos en el reglamento de Estados Unidos, incluso prácticamente todos los países que practicamos el deporte, hay algunas pequeñas adecuaciones, pero realmente nada en importancia. Nos manejamos prácticamente bajo el mismo reglamento para las competencias, ¿no? No hay definitivamente diferencias. Insisto, al contrario, nosotros tratamos de captar las ideas que tienen en Estados Unidos al momento de hacer cambios en su reglamento. Recordemos, por lo menos en el fútbol americano, se basan mucho en estadísticas que se refieren a las lesiones más comunes en los jugadores, a ese tipo de cosas para hacer sobre todo sus cambios, y nosotros nos guiamos en función de sus estudios. Prácticamente tenemos entonces el mismo reglamento para competencias internacionales que para nacionales. Es importantísimo recalcar que nosotros nos regimos bajo los reglamentos NCAA, que son completamente estudiantiles. Bueno, no es completamente diferente, pero sí hay algunas diferencias importantes con el reglamento NFL, que es fútbol americano profesional, y ese es el Super Bowl. Nosotros nos regimos bajo el reglamento de las universidades. Se considera en Estados Unidos el deporte estudiantil por excelencia el fútbol americano, ¿no? Yo, que he tenido la oportunidad de practicar otros deportes, creo que todos tienen mucho de qué estar orgullosos y decir, este es el deporte estudiantil, no solo el fútbol americano. Pero bueno, esa es solamente mi percepción. Oye, Juan Carlos, aprovecho para preguntarte, entonces, ¿todas tus edades, todas tus categorías se rigen también sobre los mismos reglamentos? Solamente, o sea, compiten por bloques de edades, pero las reglas son las mismas. Sí, prácticamente son las mismas. Repito, hay algunas adecuaciones. Por ejemplo, en niveles infantiles no hay contactos abajo de la cintura, que empiezan a ser ya a partir de la juvenil, 14, 15 años. Pero de ahí en fuera prácticamente el reglamento es exactamente el mismo. El mismo sistema de competencia, el mismo sistema para anotar, el mismo sistema para sustituir jugadores, etcétera, etcétera. Solamente tienen esas salvedades. Algunos contactos no están permitidos en niveles infantiles, pero también es en todos lados, no solamente aquí. Y obviamente con las edades vienen algunas cuestiones de peso y demás circunstancias de ese tipo, pero prácticamente son las mismas reglas en cuanto a la competencia. Y todas las edades practican equipados. Sí, es decir, definitivamente sí, porque cuando no son equipados, las reglas son completamente diferentes. De hecho, ya no se llama fútbol americano, sino incluso ahora le llaman flag o pañuelito. Ya ni siquiera ese nombre. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Javier, tú que eres parte del comité técnico del CONDE y que probablemente, bueno, colaboras en la definición de las reglas que rigen el deporte estudiantil,
bueno, en las luchas asociadas. ¿Crees que se promueve el juego limpio en los reglamentos que hemos adaptado para este tipo de eventos universitarios? Y digo, no solo la Universidad del Conde, sino torneos o ligas que son propiamente universitarias. Sí, siempre promovemos eso, es el juego limpio sin dar ventaja. Sí tratamos de hacer adecuaciones. Por ejemplo, te comentaba que el ranqueo en México no se maneja como lo maneja la Federación Internacional. En lucha universitaria vamos a tratar de adecuar ese tipo de ranqueo para que tengan más competencia los muchachos y así puedan llegar a un buen nivel. Ahorita que Juan Carlos comentaba lo de los reglamentos, bueno, Estados Unidos es una potencia en muchos deportes y lucha no es la excepción, ¿sí? Y la lucha colegial, como le llaman allá, tiene un reglamento totalmente diferente al de la internacional, ¿sí? En cuanto a su marcación, a sus sistemas de competencia, ¿sí? El valor de las acciones técnicas también es otro, e incluso el área de competencia también define mucho ahí los puntos. Mm, No lo conocemos, no lo practicamos, pero también existe ahí la posibilidad de en algún momento practicarla para poder tener competencia contra universidades de Estados Unidos. Claro, eso estaría padrísimo. Tendríamos obviamente que compartir las reglas universitarias para poder luchar contra ellos, ¿no? Así Porque es. a nivel universitario que no se propone esta modalidad de lucha que dices que no está incluyente para las mujeres. ¿Por qué tendríamos que esperar a que sea a nivel internacional que exista? No podemos hacerlo a nivel local, o tú, por ejemplo, con tus atletas mujeres, ¿la practicas o para nada? Hay algunas de ellas que estén interesadas en este tipo de modalidad de lucha. Dijiste la greco, ¿no? El estilo greco, sí, es, es una variante en la cual no se permiten utilizar las piernas activamente. Lo practicamos mucho con las muchachas aquí, lo hacen, pero no pueden competir aún. ¿Sí? Estamos en espera de que salgan los reglamentos y supongo que sí debe de haber ciertas adecuaciones para la lucha femenil, porque es de mucha fuerza y es de la cintura para arriba las acciones técnicas. Sí la practican las muchachas a nivel nacional, pero todavía no sale una competencia en sí como femenil grecorromano. Y tú que tienes injerencia ahí en el Conde, ¿puedes como impulsar y promover este tipo de modificaciones a las reglas para que se incluya a las mujeres en este estilo? Pues sí lo tendríamos que platicar con la Comisión Nacional Técnica y a lo mejor sí en un futuro se podría dar, ¿sí? La participación es mucha, es muy grande. Entonces, meter un estilo más, ¿sí? Nos genera un día, apenas acabamos de iniciar con un día más de competencia por la cantidad de estudiantes que participan. El meter un estilo más nos generaría más tiempo de competencia, sí. Bueno, pero cosa que está padrísimo, ¿no? Que tengan tanta participación y tanta competencia, eso está increíble para que pues se nutran nuestros deportes, ¿no? Sí, así es. Miguel, tú en esta parte no sé si has trabajado con lo que es el Conde, con torneos universitarios y las propias ligas. Claro que sí. Mira, referente a los reglamentos, nosotros los reglamentos los bajamos exactamente tal cual de la Federación Internacional. Nos dicen a partir de cuándo va a entrar en vigencia, pero nosotros a veces antes hacemos las adecuaciones porque ya nos mandan el reglamento que va a ser nuevo, porque ellos lo practican antes en campeonatos mundiales juveniles para poder realizar la adecuación y ya después nos la presenta y ahí bajamos los reglamentos. Referente a eso del Conde, sí he participado activamente como juez, como supervisor de arbitraje. Aquí también, por ejemplo, a nivel nacional se hace esa adecuación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el voleibol de playa la adecuación es que aquí se juegan 3 jugadores, hay entrenador, la figura del entrenador, que no existe a nivel internacional, ¿no? Y esto también se maneja ya a nivel internacional en las categorías juveniles, donde ya poder tener la figura del entrenador, que ese no puede hablar nada durante el juego, pero ahí va a estar como en el tenis, se podría decir, pero sí todo eso se adecua, pero activamente he trabajado mucho en Condi y la verdad
es grande la participación de muchas instituciones, y a mí la verdad me da gusto porque ahora sí que es el semillero para las grandes estrellas del deporte. Claro que sí. Creo que, bueno, si nosotros a lo mejor empezando como desde abajo, ¿no? Desde lo nacional, primero lo estatal, o una universidad, empujamos como hacia arriba de cosas que queremos o que creemos que se pudieran modificar, adaptadas a nuestros estudiantes, podríamos después ir empujando para que eso se vuelva nacional y después eventualmente como internacional, adaptar los reglamentos, ¿no? Claro que Podríamos ir contra universidades en una universidad mundial. Claro que sí, pero porque nosotros tenemos clínicas tanto con jugadores como con todas las instituciones. Hace poco tuvimos una clínica con todos los entrenadores de Conde, precisamente para que sepan las modificaciones a las cuales van a tener que adaptarlos a sus equipos, a sus entrenamientos, todo eso. Y es muy importante eso, la constante comunicación con los entrenadores, con los jugadores, pláticas con los jugadores, inclusive dándoles inclusive las nuevas reglas. ¿Para qué? Para que no los agarren sorprendidos y ya puedan desempeñar un mejor juego en base a las nuevas modificaciones. Pero sí he participado activamente en Conde. Muy bien, qué Pero, bueno. Juan Carlos, ¿tú nos quieres comentar algo más sobre si tendrías alguna propuesta o algo para modificar reglamentos o algo como para hacerlos más atractivos para los estudiantes, o alguna manera en donde tú quisieras impulsar alguna cosa en los reglamentos? Mira, en realidad lo que estaría importante comentarles es que el reglamento de fútbol americano en los últimos años ha hecho un especial énfasis en el juego limpio. Es decir, cada año lo hace. Sin embargo, ha hecho algunas modificaciones a las reglas de tal forma que los jugadores entiendan, los entrenadores, todos entendamos que si bien es un juego de contacto, de alto impacto, de mucha fuerza, no es necesario siempre utilizar un excesivo uso de la fuerza. De hecho, es curioso, pero ya hay unas penalizaciones fuertes que incluyen expulsión de los jugadores en los cuales se utiliza el exceso de la fuerza cuando no es necesario. Esto tiene algunos años, 3, 4 años, que ha venido modificando, yo creo, de forma muy clara esta intención de las reglas, de enseñarle a los jugadores que los contactos con excesivo uso de la fuerza no son necesarios y no es el principio de este deporte. De ahí en fuera, pues bueno, cada año promueven, por ejemplo, el deportivismo, cada año promueven más la forma en cómo se dirigen entre ellos los jugadores. Recordemos que, bueno, en Estados Unidos, pues también hay una pluralidad étnica mucho mayor a la nuestra, por lo menos en lo que se refiere a los jugadores, a los que participan en el deporte. Y entonces todos aquellos elementos racistas y demás cuestiones, año tras año tratan de que sea más limpio, de evitar este tipo de cosas. Hablar con los oficiales, el comportamiento de los entrenadores es muy importante. Es decir, el reglamento como tal, año tras año, busca ese juego limpio. Incluso forma parte importante, forma la primera parte de las reglas, el código de ética del fútbol americano, donde incluye la ética de coacheo. Esa es la primera parte de las reglas y año tras año lo revisan, año tras año hacen puntos de énfasis acerca de eso. Entonces, es algo que, repito, como lo ven completamente estudiantil y es prácticamente ya una religión en Estados Unidos este deporte, buscan preservar este tipo de iniciativas, que sea completamente deportivo el asunto, mucho más que competitivo. Y como bien lo mencionaron hace rato, son estudiantes deportistas, no deportistas de tiempo completo. Claro, me parece súper importante que toques este tema. Bueno, por supuesto que Estados Unidos ha sido, como dices, por excelencia, desarrollador de deporte estudiantil. Y creo que, bueno, a partir del deporte estudiantil podemos llevar muchísimos valores a nuestra sociedad, ¿no? Enseñarlos desde que son estudiantes a esto del juego limpio, a respetar a los oponentes, a saber perder, ¿no? Porque
pues siempre queremos ganar, pero también hay que entender que no siempre se gana y a veces por más que jugaste bien, ¿no? Que tuviste tu mejor desempeño, pues también hay que saber perder y hay que saber reconocer que las otras personas también entrenan igual de duro que tú, también se sacrifican, también dejan eh, fiestas, amigos, casa, familia, etcétera, por los logros que se están buscando y entonces hay que saber reconocer que jugaron mejor que nosotros, que lucharon mejor que nosotros, que compitieron mejor que nosotros y acercarse a dar la mano, acercarse a felicitar, ¿no? Y en estos deportes sobre todo, por ejemplo, luchas o fútbol americano que pues son de contacto, ¿no? Estos codeos, estos hacen pues que la sangre un poco se caliente, ¿no? Y que se eleven ahí un poquito los ánimos, a veces que se hagan como de palabras y un poquito como dejar de fuera fue durante el juego, estábamos prendidos, pero terminando, pues somos compañeros, somos colegas del deporte y reconocemos, ¿no? Y ahorita que mencionaste también sobre las razas, sobre el racismo, pues ahorita que en Estados Unidos está tan fuerte el movimiento, ¿no? De las vidas negras también importan, creo que es súper importante también respetar, ¿no? Cualquier tipo de nacionalidad, cualquier tipo, no burlarnos de alguna persona porque tiene algún defecto físico o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, también ahorita lo que decías de burlarse, al igual que en fútbol americano, como está, se castiga, ¿no? Cuando se hace una celebración exagerada, cuando anotan. En lucha también, o sea, una celebración exagerada que incluso lleve a la burla del oponente también se penaliza. Sí, fíjate, en el fútbol americano, entre otras cosas, se promueve que es un juego de conjunto. Es decir, si alguien anota, es gracias al trabajo de los 11 jugadores que están en el campo, no como otros deportes, como por ejemplo la lucha, que es completamente individual, no sé, el atletismo. En el fútbol americano se resalta mucho eso. Y se resalta, por ejemplo, incluso en el uniforme. No está permitido por regla que alguien tenga algún distintivo en sus uniformes que lo hagan verse de forma diferente a los demás. No, todos tenemos que salir iguales. Y si no salimos iguales, ni siquiera la regla te permite participar en el juego. Entonces, sí trata de crear este ambiente de deportivismo, metérselo en la cabeza a los jugadores. Bueno, no solo a los jugadores, a todos, ¿no? Entrenadores, representantes de los equipos, etcétera, etcétera, para buscar que todos seamos de forma equitativa. Y ahorita creo que vale la pena mencionar, en el fútbol americano están tratando de incluir, como les decía, en el deporte como tal, difícilmente a las mujeres, porque por el tipo de deporte que es, pero por ejemplo en otras cosas vemos la participación más activa de las mujeres, sobre todo en el arbitraje. Hace tiempo que no había, bueno, normalmente no había mujeres árbitros en el fútbol americano, ahora ya lo hay, y hay muchas, ¿no? Están promoviendo eso para tratar de hacer que cualquier género esté presente en el deporte, en el fútbol americano. Eso está súper bien. De ahí sí me gustaría comentar lo del juego limpio, de lo que estaban comentando para el voleibol. Es muy importante eso. Esto va captado en los reglamentos. Inclusive hace poco en un evento internacional, un equipo de Europa estaban ganándole a unas asiáticas y una de las jugadoras se le ocurrió hacer a la hora que la bloqueó, le hizo así. Esa jugadora la sancionaron luego. ¿Por qué? Porque es una burla, es un atentado contra el juego limpio. Y la verdad que aquí está muy claramente especificado cuándo y dónde podemos sancionar a una jugadora. Pero sí es importante, es incluyente ese aspecto. Tenemos este voleibol sentado también, que tiene su reglamento específico y también todo eso va contemplado, todo ese tipo de reglas del juego limpio. Claro. Profesor Miguel, quiero aquí una pregunta que me están haciendo sobre el tema de los uniformes para hombres y para mujeres, ahora que creo que hubo algunas controversias, me parece, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues hay voces que señalan que en ciertas disciplinas los uniformes tienen que pues, clasificar a las mujeres, ¿no? Sí, mira, ¿Hay algo?
El, es que normalmente en lo que salió ahora sí que la polémica es en el deporte del voleibol, porque las jugadoras, y ustedes saben, las brasileñas normalmente usan bikini y de ahí se empezó a tomar, las estadounidenses usaban bikini y su top, que eso fue lo que fue, ahora sí que haciendo la figura de la jugadora de voleibol de playa, ¿no? En este caso, y hubo muchos países que ahora están en contra de que tipifican a la mujer como para, ¿cómo le podría decir? Para exaltarla en ese aspecto, que por eso es el juego. No, aquí se trata de un juego que así se inició, pero es muy libre que las jugadoras, e inclusive está tomando en la Comisión de Reglas de Juego, que a lo mejor pudieran usar una licra corta o no sé. El chiste es que algo más, lo más parecido a lo que es el uniforme de voleibol de playa actual. Pero sí, se acabó con esa polémica, ¿no? En todo caso, las jugadoras tienen derecho a en un momento de exigir que cambiar ese tipo de lo que es el bikini. Les comenté que pues, las de Egipto jamás, ¿no? Ellas jugaron con todas tapadas y no, y es libre, ¿no? Es inclusivo. Y en este aspecto yo pienso que se va a cambiar el reglamento, no es por eso, porque hay un manual de la Federación Internacional donde vienen, esos son los uniformes para los árbitros, esos son los uniformes para los jugadores, y viene específicamente, pero con estas adaptaciones que ha habido, tiene que cambiar y tienen que incluirlo en el nuevo reglamento de Sí, la claro, no Federación vamos a Internacional. hacer que Egipto o bueno, algún país hindú, árabe, etcétera, cambie sus reglas o sus creencias para ellos los consideran algo en contra de su religión estar vestidas tan encueradas, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. vamos a cambiar temas culturales de un país cuando pues en realidad no es que les perjudique o les afecte o les beneficie ese uniforme, ¿no? Si ellas se sienten cómodas, pues ahora sí que jueguen como se sientan. Claro que sí, sí, les va a dar, yo pienso que la opción para que puedan ellas participar como ellas mejor se sientan, ¿no? En un momento dado, y no viéndolo como un símbolo sexual, en un momento que, como decían que las jugadoras de voleibol de playa era por eso, no, al contrario, es un deporte espectacular y que sea así como están las musulmanas o como juegan las brasileñas, es un deporte espectacular en sí, lo que es el deporte. Exactamente, porque al final no están vendiendo su cuerpo, están vendiendo sus ¿No? habilidades de cómo se desarrollan en el movimiento del balón, ¿no? Y etcétera. Claro, Entonces así creo que es. estaba como un poco por demás. Pero muchas veces sí son temas culturales que nos llevan también pues a hacer trampa o así como cosas, a lo mejor países que tienen más tendencia a cómo buscar no hacer el juego limpio, ¿no? Pero pues creo que si el olimpismo busca siempre esta parte del juego limpio, de la convivencia, etcétera, pues tenemos que seguir fomentando e insisto, nosotros desde nuestros universitarios, desde esta cultura del deporte estudiantil, podemos crear mejores personas para la sociedad, fomentándoles el juego limpio, la competencia justa, etcétera, ¿no? Efectivamente. Quizá valga la pena comentar la modalidad que hoy en día, en cuanto al fútbol americano femenil, el injury al que nos referíamos, pues nació y creo que es una parte de su esencia con el uniforme de las chicas prácticamente en bikini. Es decir, ellas lo practican, pues parece ser que están más vestidas con el casco y las sombreras que traen que con otro De la uniforme. mitad para Y arriba. no creo que eso se modifique, es algo que surgió así y ha sido parte de su atractivo. Hoy en día en Estados Unidos, las que practican este deporte definitivamente son unas verdaderas atletas de muy alto rendimiento, pero siguen teniendo eso. Prácticamente salen en bikini. Bueno, salen en bikini, ¿no? Y no creo que modifiquen para nada esos uniformes. Pues yo que pienso que si ellas se sienten cómodas jugando así, no es ningún problema. El problema es que es No, obligatorio vestirte así para vender el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces ahí sí es como tendría el tema, pero pues, si ellas se sienten cómodas así, pues adelante, ¿no? sí. Así Y es. pues bueno, estamos llegando ya al final de esta plática, estuvo excelente. Pues lamentablemente se termina el tiempo y quiero agradecerles por este nutrido conversatorio y también agradecer a la gente que nos acompañó en esta transmisión. Y los invitamos a seguir esta semana con los conversatorios en torno a la competencia justa, ya que es el primer valor del manifiesto universitario por un juego limpio. Muchas gracias, Lore. Gracias, Miguel. Un gusto, Juan Carlos. Un gusto Igualmente, compartir con muchísimas gracias ustedes. a todos. Gracias y a la orden.
Un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.